Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa hora. Me es un privilegio grande dirigirme hacia ustedes. Me gustaría compartir unos textos de la palabra del Señor con ustedes y esperando que sea de mucha bendición, ya que ese es mi propósito, de que la palabra hable a su vida. En el libro de San Juan, capítulo 14, vemos unos textos que es de mucha bendición para nosotros. San Juan capítulo 14, verso 1, dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos textos de la palabra, al analizarlos nos damos cuenta de que tienen una bendición, hay una esperanza. Aquí en estos textos hay muchas cosas encerradas y a veces al leerlos y no analizarlos posiblemente no comprendamos las cosas. Al leer la palabra del Señor es necesario e importante analizar para quién fue escrito dicho libro. El Evangelio de San Juan fue escrito a la iglesia. Juan escribió a la iglesia, no obstante otros libros, los otros evangelios tienen otro destinatario. Cuando nosotros vamos a leer una parte de la palabra del Señor, es necesario analizar para quién fue escrito, a quién fue dirigido, porque de esa manera vamos a entender que lo que está escrito es para nosotros. Tal es el Evangelio de Mateo, que fue escrito a la nación de Israel, a judíos. El contenido es para Israel. Tenemos que tener mucho cuidado, tomar algo de Mateo y interpretarlo para la iglesia cuando el destinatario es Israel. Pero no vamos a hablar de Mateo en esta hora, sino que vamos a hablar de esta parte de San Juan. Y me gusta cómo empieza el versículo, porque dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La expresión es como que el Señor analizara en los oyentes que ellos tenían como una confusión. Bueno, hemos escuchado de un Dios, hemos escuchado que no hay otro Dios, que solamente es uno. Cuando el Señor le dice a Israel, o Moisés le dice a Israel: oye Israel, Jehová uno es. O sea, ellos quizás al analizar el texto da la impresión de como que hubiera una confusión, que decían: bueno, creemos en Dios y vamos a creer en este que dice también ser Dios, en otras palabras. Pero el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. O sea, no tenían ninguna complicación. El texto o lo que es cuando se menciona que Jehová uno es, tenemos que analizarlo, que no es que está negando la Trinidad, sino que Él se está presentando como el único Dios que puede salvar, que los demás dioses no tienen poder para salvar. No tendrá dioses ajenos aparte de mí, perdón. Entonces, cuando nosotros analizamos la Trinidad y que hablamos de que son tres, pero que son uno, son tres divinas personas. Pero en cuanto a propósito, en cuanto a esencia, en cuanto al enfoque, es uno, porque es un solo propósito. O sea, los tres tienen el mismo propósito, y en este caso de salvar la humanidad. O sea, no tienen diferentes planes, todos los tres van con el mismo enfoque. En cuanto a esa parte, es que son uno, pero no dejan de ser tres. Muchos ponen el ejemplo, no, pero el ejemplo de la Trinidad es como el cuerpo, que tenemos el cuerpo, pero cuerpo, alma y espíritu. O sea, y somos tres, pero es solo una persona. Creemos que la Trinidad funciona de igual manera, y no es así.
porque en cuanto a la Trinidad son tres. Tres, o sea, no es que se van a unir a hacer un solo Dios, no, son tres. Tres personas divinas, pero cuando se unen al propósito de la redención o de la salvación del hombre, ahí es uno, porque en cuanto a propósito, en cuanto a esencia o en cuanto al enfoque de salvar la humanidad, es un solo Dios. Y es como cuando hay 50 personas en una congregación y decimos, hermanos, la iglesia es una en el Señor. Todos los que formamos el cuerpo de Cristo somos uno en el Señor y somos muchas personas. Es porque el propósito de uno debería ser el de otro. En cuanto a eso es que somos uno. Pero no dejamos de ser 50 personas. En cuanto a la Trinidad es así, son tres. Pero en cuanto al propósito de salvar al hombre, y tiene obviamente el significado de que son uno, es más a fondo, pero como no es el tema de esta reflexión, no me voy a enfocar mucho a hablar de la Trinidad. Pero es interesante que el Señor le dice, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, no se turbe vuestro corazón, no se confundan, no se confundan. En la casa de mi Padre. O sea, ya aquí ya se está presentando como él, como su hijo, dirigiéndose al Padre, porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas moradas. Ojo con este texto, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta parte es bien importante porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya están las moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, en otras palabras, yo no estoy mintiendo. No les estoy mintiendo, les estoy diciendo la verdad. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros no significa que iba a ir a preparar las moradas, porque ya el texto lo reveló y dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Lo que está diciendo, voy a morir a la cruz del Calvario para que ustedes tengan el acceso a esas moradas. De lo contrario, no íbamos a tener el acceso a las moradas, porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros tuviéramos la esperanza de salvación. Pero es bien importante porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el acceso al lugar santísimo está libre, tenemos la oportunidad de ir a Él, y en cuanto a la salvación, tenemos la oportunidad que por medio de Cristo también se obtiene la salvación. El versículo 3 dice, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este versículo, Jesucristo está dando la esperanza. Le está prometiendo que se iba a ir, pero que iba a regresar. Iba a ir a la cruz del Calvario, a morir por nosotros, para que el acceso a las moradas estuviese libre, por decir así, porque no teníamos el acceso, pero al morir Cristo en la cruz, íbamos a obtener el acceso a las moradas que ya están preparadas. Pero dice, si me fuere y os volveré. Jesucristo, hermanos. Amigo, Cristo está a las puertas. La reflexión de esta hora es con el propósito de que usted analice cómo está su vida cristiana. ¿Realmente siente la seguridad que si el arrebatamiento de la iglesia se diera ahora mismo, usted se iría con el Señor, o todavía tiene duda? Si usted todavía no le ha entregado su corazón al Señor, hoy es tiempo que lo haga. Pídale perdón a Dios, estimado amigo. Cristo ya hizo su parte. Él fue a preparar ese lugar, fue a morir a la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Él llevó nuestras rebeliones. Él ya murió por nosotros. Ahora, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque no basta con ser hijo quizás de un cristiano y con eso ya nosotros tenemos la salvación. No resta con
con que alguien diga, pero yo creo en Dios. Con solo que yo crea es todo. No basta. No basta, sino que tenemos que recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador, para que de esa manera nosotros tengamos la salvación. La salvación es gratuita, no cuesta nada. Ya Cristo, Él pagó en la cruz del Calvario. Es gratuita la salvación. Yo le hago un llamado, reflexione. Lo que está escrito en la palabra es verdad. Él dijo que se iba, pero que iba a volver. En cualquier momento el Señor va a sonar la trompeta y se dará el arrebatamiento de la iglesia. Y si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, va a ser lamentable, porque no va a tener esa oportunidad de ser arrebatado. Pero si usted le pide perdón a Dios, le dice al Señor, perdóname, reconozco que te he fallado, que he pecado, pero me reconcilio contigo. Si fuese el caso que antes le sirvió al Señor, pero pídale perdón a Dios. La Biblia dice, hijitos míos, en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. Jesucristo es nuestro abogado. El mismo que murió en la cruz, ahora es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Abogado tiene para con el Padre. No importa el pecado que haya cometido, el Señor lo puede perdonar. Mientras hay vida, hay esperanza.